Ahora sí, estamos en condiciones de aplicar la segunda ley de Newton porque hemos caracterizado los esfuerzos normales, los esfuerzos tangenciales y ya sabemos cómo vamos a interpretar tanto las fuerzas de masa como las fuerzas de inercia. Entonces procedamos a aplicar la segunda ley de Newton a un paralelepípedo elemental como hicimos de la misma manera que para escurrimientos de dinámica de fluidos perfectos. Con las fuerzas de inercia vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a tomar que las fuerzas de inercia va a ser igual a la aceleración por el diferencial de masa de nuestro elemento diferencial, de nuestro paralelepípedo elemental. En este caso, el diferencial de masa es ρ por dx por dy por dz y la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la derivada total, es decir, que vamos a tomar tanto los términos de aceleración local como los términos de aceleración convectiva. Esta aceleración en los tres ejes coordenados x y z va a ser la derivada total de u respecto del tiempo en la dirección x, la derivada total de v respecto al tiempo en y la derivada total del w respecto al tiempo en z. Para simplificar el análisis, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en un eje, vamos a trabajar, por ejemplo, en el eje X, y después haremos la consideración de considerar que pasa lo mismo en los ejes Y y Z para tener las ecuaciones generales completas. Entonces, como recién dijimos, tomemos lo que pasa, por ejemplo, en el eje X. Entonces, estas serían las fuerzas de inercia en el eje X. Con las fuerzas de masa es lo mismo incluso que hicimos para dinámica de los fluidos perfectos. Todavía no hacemos ninguna consideración respecto de que estamos solo en el campo gravitacional terrestre. Vamos a considerar el caso general de una fuerza de masa por unidad de masa F que tiene componentes en X, en Y y en Z. Y, por ejemplo, en el eje X, la fuerza de masa va a ser la fuerza de masa por unidad de masa en ese eje X, por el diferencial de masa, que va a ser X por ρ, por dx, por dy y por dz. Y esta es la fuerza de masa que vamos a considerar en este análisis en el eje X. Ahora pasemos a las fuerzas de superficie normales. Cuando teníamos dinámica de los fluidos perfectos, solamente aparecía la presión y el análisis de las presiones sobre el paralelepípedo es el que les muestro aquí abajo, pero en forma semejante. Uno podría trabajar no solamente con P, sino podría trabajar con P más NX y trabajar en la dirección X. Entonces, en este caso, en forma análoga a lo que habíamos hecho, cuando uno toma tanto el esfuerzo debido a la presión como los esfuerzos debidos a los efectos viscosos o a las fuerzas de origen viscoso, uno puede plantear, por ejemplo, en el eje X, que cuando uno hace las fuerzas en la dirección del eje X menos las fuerzas en la dirección del eje X sobre la otra cara, nos va a quedar menos la derivada parcial de P respecto de X más la derivada parcial de nx respecto a x, todo esto negativo, por dx por dy por dz. En forma análoga podríamos trabajar en los otros ejes, pero por ahora tomemos lo que pasa solamente en el eje X. Para el análisis de las fuerzas de superficie tangenciales, que por supuesto tienen origen viscoso, si uno considera solamente las tensiones sobre las caras de nuestro paralelepípedo en la dirección del eje X, que es la que estamos considerando, acá no estamos poniendo las otras tensiones para no complicarlo, solamente se han graficado las tensiones que tienen dirección coincidente con el eje X. Tenemos, por supuesto, en esta cara tau xy, recordemos, en la dirección X, en el plano normal ahí, y sobre esta cara vamos a tener tau xy más la variación de tau xy respecto de y por diferencial de y.
Y por supuesto, para que sea una fuerza, las tensiones las tenemos que multiplicar por el diferencial de área, que en este caso va a ser dx por dz. Esto serían las que son en las caras xz, es decir, que son normales al eje y, y en forma análoga, haciendo la diferencia de una con la otra, nos va a aparecer que las fuerzas de superficie tangenciales va a ser menos la derivada parcial de tau xy diferencial de y por dx por dy por dz, esto para las caras normales al eje y, es decir, esta y esta, uno hizo esta fuerza menos esta fuerza y obtiene esto de aquí. Y de la misma manera uno podría hacer esta fuerza menos esta fuerza y va a tener la fuerza de superficie tangencial en la dirección X en los planos normales al eje Z. Es decir que ya hemos obtenido todos los tipos de fuerza para hacer el planteo de la segunda ley de Newton. Entonces, si uno aplica la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, nos va a quedar que ρ por la aceleración en la dirección X, seguimos trabajando en una dirección, va a ser igual a ρ por las fuerzas de masa por unidad de masa, menos la derivada parcial de P respecto de X. Bueno, todas son negativas estas, por eso están puestas entre paréntesis con el menos adelante. La derivada parcial de los esfuerzos de superficie normales de origen viscoso respecto de X, más la derivada parcial de tau xy diferencial de y, más la derivada parcial de tau xz diferencial de z. Y si recordamos lo que vimos para nx, para tau xy y para tau xz, que valían de acuerdo a esas dos hipótesis que habíamos planteado antes, y reemplazamos estos valores en la ecuación anterior, vamos a tener esta expresión de acá, donde lo único que hice fue en la ecuación anterior ir reemplazando todo, y esta ecuación no lo voy a hacer acá para no complicarlos, porque si no serían varios pasos, está en el apunte, pero uno puede ir desarrollando, por ejemplo, menos por menos nos va a quedar más, y ir agrupando. Fíjense que hay muchas que son derivadas de derivadas, con lo cual empiezan a quedar derivadas segundas, y a partir de esta expresión, que es la que vimos antes, la aplicación de la segunda ley de Newton, reemplazando los distintos parámetros como lo fuimos obteniendo anteriormente, podemos obtener esta expresión de acá. Ahora, fíjense que acá y acá aparece la derivada parcial de u respecto de x, más la derivada parcial de b respecto de y, más la derivada parcial de w respecto de z, que era un parámetro conocido. Y acá fíjense que aparecen las derivadas segundas del vector velocidad respecto de x, de y y de z, que también es otro parámetro conocido. Entonces esta ecuación de acá la podemos organizar un poquito. Acá reescribí la ecuación anterior para que les quede un poco más claro. Y fíjense entonces, acá aparece tanto ahí como acá, aparece la dilatación cúbica, que es la divergencia del vector velocidad. Y este término de aquí es el laplaciano de la velocidad en la dirección del eje que estamos considerando. Fíjense que esta era la ecuación en la dirección del eje X, aplicación de la segunda ley de Newton en el eje X. ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar esta ecuación para el eje X, otra ecuación análoga para Y y otra ecuación análoga para Z, que constituyen la expresión escalar general de la ecuación de Navier-Stokes. Fíjense que acá nos queda la aceleración, las fuerzas de masa, las fuerzas de presión, nos queda el laplaciano de la velocidad, donde aparece la viscosidad, y nos queda la derivada parcial de la divergencia del vector velocidad, donde aparece la viscosidad, y este eta, que era también incluía la viscosidad y la compresibilidad del fluido. Estas tres expresiones escalares las podemos reescribir en forma vectorial, y tenemos entonces que ρ por la derivada total respecto del tiempo del vector velocidad, que lo podemos expresar en términos
de la aceleración convectiva y de la aceleración local, va a ser igual a ρ por las fuerzas de masa por unidad de masa, menos el gradiente de presiones, más el mu por el laplaciano del vector velocidad, más mu por más eta, por el gradiente de la divergencia del vector velocidad. Entonces ahí tenemos las ecuaciones generales de Navier-Stokes en forma escalar o en forma vectorial, que son, en definitiva, las ecuaciones que gobiernan la dinámica de los fluidos reales. Cualquier problema de fluidos reales, de hecho, hoy, si uno tuviera que resolver un problema de dinámica de los fluidos reales, lo que se aplican son las ecuaciones de Navier-Stokes. Los modelos numéricos lo que resuelven son las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora, a partir de las ecuaciones generales, vayamos simplificando algunas cosas. Y consideremos, si estamos trabajando, por ejemplo, con agua, que la masa específica es constante. Lo consideramos como incompresible, que es una aproximación bastante certera. Entonces, en este caso, si la masa específica es constante, por continuidad, si recuerdan la ecuación de continuidad para un elemento de fluido, podemos ver que la divergencia del vector velocidad va a ser igual a 0. Al ser este término igual a 0, va a desaparecer el último término de la ecuación. Y lo mismo en las ecuaciones escalares, como la divergencia, que es igual, por supuesto, a la dilatación cúbica, se nos va a hacer 0 en las tres ecuaciones, y estos tres términos en las expresiones escalares también desaparecen, con lo cual nos queda bastante más sencilla las ecuaciones de Navier-Stokes cuando tomamos ρ igual a constante. Entonces, la ecuación escalar nos podría quedar escrita de esta manera. Y si ahora consideramos que estamos solo con el campo gravitacional terrestre, que es en hidráulica el caso general que normalmente se tiene, x e y van a ser 0 y z va a ser igual a menos g, con lo cual uno puede tomar como que las fuerzas de masa por unidad de masa son menos el gradiente de g por z, como ya hemos visto también en dinámica de los fluidos perfectos. Y en este caso, poniendo esto aquí, podemos decir que la derivada total de v respecto del tiempo, acá lo que hicimos es también dividir todo por la masa específica, porque total era un valor constante, nos va a quedar igual a menos el gradiente de g por z más p sobre gamma, más este término que tiene en cuenta la viscosidad, que es la viscosidad cinemática. Acá era mu sobre ρ, porque dijimos que hemos pasado la masa específica dividiendo, por el laplaciano del vector velocidad. Entonces, en el campo gravitacional terrestre, y si tomamos fluido incompresible, la ecuación de Navier-Stokes vectorial nos va a quedar expresada de esta manera. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que el término que está vinculado a la viscosidad lo podemos expresar como una fuerza por unidad de masa, y en definitiva va a ser una fuerza de roce por unidad de masa, que es la debida, es una fuerza que se produce debida a los efectos viscosos. Y que esta fuerza, el trabajo de esta fuerza, va a hacer que haya una pérdida de energía que va a ser irreversible en nuestro sistema. Ahora, de la misma manera que habíamos planteado para dinámica de los fluidos perfectos, vamos a analizar cómo aplicar esta ecuación vectorial en la terna intrínseca. De esta manera, al aplicarlo en la terna intrínseca, podríamos ver cómo es la resolución o cómo aplicar las ecuaciones, en este caso de Navier-Stokes, a una línea de corriente. Y para este caso vamos a tratar de no complicarnos demasiado y considera entonces movimiento permanente de fluidos incompresibles en el campo gravitacional terrestre. Entonces, en este caso, además de tener ρ igual a constante y que las fuerzas de masa provienen de un potencial gravitacional, también vamos a considerar
que las derivadas parciales respecto del tiempo son igual a cero porque estamos en un escurrimiento permanente. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes que habíamos obtenido en la diapositiva anterior nos va a quedar de esta manera porque eliminamos las derivadas parciales respecto del tiempo. Es decir, que nos queda esta ecuación que es algo más simplificada. Y esa ecuación es válida para cualquier sistema de coordenadas que uno considere. Entonces, en este caso, vamos a aplicar esas ecuaciones en la terna intrínseca. Entonces, aceleraciones vamos a tener en la dirección tangencial y en la dirección normal. Reemplazando las aceleraciones que en cinemática obtuvimos, tanto para la dirección tangencial como en la dirección normal, recuerden que consideramos escurrimiento permanente, con lo cual no estamos considerando las aceleraciones locales, estamos solo considerando las aceleraciones convectivas. Entonces tenemos que la aceleración en la dirección tangencial va a ser igual a menos la derivada parcial respecto a S, es decir, el vector la dirección tangente, de g por z más p sobre ρ, menos esta fuerza de roce en la dirección S. Esta sería una fuerza de roce por unidad de masa. En la dirección normal tenemos también la aceleración convectiva en la dirección normal, va a ser igual a menos la derivada parcial respecto de n de g por z más p sobre ρ menos una fuerza de roce en la dirección normal. Evidentemente la fuerza de roce total va a ser la componente tangencial más la componente normal. Ahora, ¿qué pasa si consideramos válidas las reglas de Bress? Bueno, si son válidas estas reglas, evidentemente el radio de curvatura, recuerden que las reglas de Bress es considerar o que los filetes tienen un radio de curvatura infinito o que las velocidades a lo largo de la trayectoria son muy chicas, entonces en esos casos las aceleraciones normales pueden tomarse igual a 0. En este caso b cuadrado sobre r va a ser igual a 0 y como estamos a lo largo de una línea de corriente nos interesa solo las fuerzas de roce en la dirección tangencial y no normal. Entonces en esos casos la segunda de las dos ecuaciones que vimos anteriormente nos dice que la variación de g por z más p sobre ρ en la dirección normal es 0, quiere decir que solamente puede variar g por z más p sobre ρ en la dirección tangencial y no normal. Entonces la derivada parcial la podemos transformar en derivada total y en esos casos también como la velocidad no varía en el tiempo, solamente va a variar en la dirección tangencial, podemos pasar todas las derivadas parciales a derivadas totales y en ese caso, al quedarnos las derivadas totales, puedo pasar multiplicando el ds que tenía acá del otro lado y entonces se nos va el ds que tenía dividiendo en el primero de los términos, el ds que correspondía a la derivada de g por z más p sobre ρ respecto de s, y la fuerza de roce en la dirección tangencial ahora nos va a quedar multiplicado por este diferencial de s. Si pasamos este término que está restando sumando de este lado, nos queda que la variación de b cuadrado sobre 2 más g por z más p sobre ρ es igual a un trabajo de las fuerzas de roce. Fíjense que nos queda la fuerza de roce en la dirección tangencial por ds es un trabajo. Este trabajo es el trabajo entregado o gastado a lo largo de la trayectoria, porque estamos en la terna intrínseca, para vencer el roce. Y el signo negativo que figura acá es que genera este trabajo, implica una pérdida de energía, es decir, que se entrega o se gasta este trabajo para vencer las fuerzas de roce. Por supuesto que si tuviéramos que el fluido es no viscoso, no habría fuerzas de roce, este trabajo sería 0 y entonces nos quedaría directamente la ecuación de Bernoulli. Pero en este caso tenemos, eso era
para fluidos no viscosos, es decir, fluidos perfectos. En el caso de fluidos reales, tenemos evidentemente que considerar el trabajo de las fuerzas de roce. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, veamos. Cuando uno transporta fluido, entonces, como dijimos, es necesario vencer la resistencia viscosa que ejerce el escurrimiento, el fluido, y se genera un trabajo. Entonces, como consecuencia de este trabajo, va a haber una pérdida de energía irreversible en nuestro sistema. Fíjense que esto era energía cinética, esto era energía piezométrica, donde teníamos la energía potencial y el trabajo de las fuerzas de presión. Esto era el balance de energía que nos daba la ecuación de Bernoulli, y esta es la pérdida de energía debida a las fuerzas de roce. En definitiva, esta ecuación de acá sería una ecuación que nos daría a lo largo de la trayectoria de esta línea de corriente una ecuación de balance de energía. Entonces, por ejemplo, si esta ecuación la aplicamos entre dos puntos del escurrimiento, por ejemplo un punto 1 y un punto 2 a lo largo de una misma línea de corriente, podríamos plantear una ecuación que nos muestra cómo es el balance de energía entre esos dos puntos. Es decir, que esta ecuación diferencial uno la podría expresar como Z1 más P1 sobre gamma más la energía cinética en el punto 1 igual a Z2 más P2 sobre gamma más la energía cinética en el punto 2 más un término J12 que considera justamente las pérdidas de energía. Fíjense, esto es, la variación de los términos de la energía va a ser igual a la pérdida de energía. Esta forma de expresarlo es equivalente a ponerlo de esta manera para dos puntos a lo largo de una trayectoria. Esa ecuación que vimos antes es muy parecida a la ecuación de Bernoulli, salvo por el término J12. Muchas veces a la expresión que habíamos visto recién se la llama mal llamada, no se la debería llamar, pero muchas veces se le dice Bernoulli con pérdidas, y eso no existe porque la ecuación de Bernoulli no tiene pérdidas porque es para fluidos perfectos, y lo que corresponde llamarla es la ecuación de balance de energía, no la ecuación de Bernoulli con pérdidas, más allá de que sea, desde el punto de vista práctico, una especie de ecuación de Bernoulli donde a su vez adicionamos las pérdidas de energía del escurrimiento. Ahora, de la misma forma que hicimos con el teorema de la extensión del teorema de Bernoulli para un tubo de corriente cuando vimos el caso de dinámica de fluidos perfectos, podríamos también en este caso considerar el coeficiente de Coriolis para tener en cuenta la distribución de velocidades en las secciones normales de nuestros tubos de corrientes y plantear una ecuación de balance de energía como está puesto aquí abajo, donde tenemos los términos de energía potencial, la energía de presión, la energía cinética, trabajando con un valor de velocidad media y el coeficiente de Coriolis, esto para una sección 1, lo mismo para una sección 2, es decir, Z2 más P2 sobre gamma más alfa 2, coeficiente de Coriolis en la sección 2, por la velocidad media al cuadrado en la sección 2 sobre 2G, más el término de pérdidas de energía entre la sección 1 y la sección 2. Es decir, que uno podría extender lo que vimos para tubos de corriente en fluidos perfectos a los fluidos reales, agregándole el término de la pérdida de energía. Y en general, los problemas prácticos de la ingeniería suelen ser tratar de ver cómo considerar las pérdidas de energía, por ejemplo, en una conducción, para poder aplicar la ecuación de balance de energía. Esto que acabamos de decir, que explicar acá a través de esta ecuación, uno lo podría interpretar gráficamente viendo los distintos términos para el balance de energía. Por ejemplo, en una sección 1 vamos a tener la cota en el centro de gravedad de nuestra sección, que llamamos Z1, la presión en el centro de gravedad,
que va a estar asociada a la energía de presión como P1 sobre gamma, más el término de energía cinética que nos da la energía total que uno tiene en la sección 1 o la sección inicial del tramo considerado. Y aguas abajo, en la sección 2, vamos a tener una posición Z2, siempre respecto a un plano de comparación que consideramos como Z igual 0. Después vamos a tener la energía de presión, la energía de posición más energía de presión da la energía piezométrica. Acá está indicada la línea de energía piezométrica a través de una línea punteada verde. Después tenemos el término de energía cinética en la sección 2 y por supuesto la pérdida de energía. En los fluidos reales, para que haya un escurrimiento siempre va a tener que haber una pérdida de energía. ¿Sí? Eso está claro y el tema es que a veces, para algunos casos, uno puede despreciar este término, que sería la situación que uno tiene para dinámica de los fluidos perfectos, pero en la dinámica de los fluidos reales, que es la realidad, debido a que todos los fluidos tienen algún grado de viscosidad, siempre va a haber una pérdida de energía a lo largo del recorrido. Fíjense, por ejemplo, acá, que si yo dibujo una sección más chica, por continuidad la energía cinética acá, como la velocidad es más grande, este término tiene que ser mayor que este, y evidentemente, al haber una pérdida de energía, también se me tiene que compensar el tema de presión, ¿sí? Para que todos los términos tengan en cuenta que la energía total en esta sección va a tener que ser igual a la energía total en la sección de aguas abajo más la pérdida de energía.